¿Qué tal? Continuando con estas explicaciones respecto a las secuencias de avance que estamos realizando, eh, nos tocaba en este momento explicar algo de lo que lo vamos a llamar mapa de programa. En el cual lo que vamos a realizar es lo siguiente. Normalmente lo habitual dentro de una entrega de taller o una secuencia de trabajo de taller es que a ustedes les es remitido un programa de áreas. Es básicamente una tabla en donde aparece ambiente, usuario y diversos datos y que terminan en una expresión de metros cuadrados. Hay una sumatoria. Hay unos metros cuadrados más el 30% de circulación y muros y te da el área del proyecto, ¿no? El área construida, más el área libre, etc. Pero la situación está en lo siguiente: muchas veces esto es entregado de una manera en la que se mantiene o persiste una idea que viene de ciertos estándares. Previamente a la generación de esta lista de ambientes y de áreas, es decir, como programa de áreas, deberíamos acostumbrarnos a pensar la situación del programa en sí, es decir, de qué manera nosotros como diseñadores asociamos este programa con la función del proyecto. O con las funciones que se dan dentro del proyecto. Y para eso vamos a realizar una lámina, que es una lámina bastante amplia, en la que vamos a empezar a analizar diversas situaciones que nos lleven a la generación de este programa en función a lo que deseamos realizar en el proyecto. Y no solamente en seguir una especie de estándar que puede provenir del Reglamento Nacional de Edificaciones, de, digamos, una determinación más tipológica del proyecto, etc., sino respecto a las intenciones que nosotros queremos para dicho proyecto. Entonces, lo que vamos a realizar para poder tener esta lámina, que también es importante como documento al inicio del diseño del proyecto, es fijar dentro de un formato X, que puede ser virtual, puede ser a mano. La recomendación es que sea a mano, pero entendiendo que no necesariamente ustedes tienen materiales disponibles ahora, puede ser digital. Yo recomendaría que sea a mano, aún así sea en pequeño, y luego, eventualmente, si ustedes consideran, pasarlo a uno digital. El trabajo a mano hace que las ideas fluyan bastante de manera, digamos, más clara, y es más amplio y es más explorativo. Entonces, lo que hacemos inicialmente es, en el centro del lugar que usted va a trabajar, situar el nombre de esta intervención. El nombre de esta intervención. Recuerden que el nombre de la intervención viene de los análisis que ya realizamos en la propuesta de las franjas, y en donde estaban las listas de los proyectos de los cuales usted escogió cuál era el que iba a desarrollar y que ha sido el inicio para el trabajo del contrato que ya realizaron. Entonces, en este caso, el nombre de la intervención está al centro, y nuevamente vamos a ir explorando algunas situaciones con respecto a dicha intervención y cómo queremos que se materialice como proyecto. ¿Sí? Entonces, esto se va a convertir en un mapa mental de investigación respecto a dicho proyecto. Ok, continuando con este trabajo del mapa que estamos realizando, que lo hemos llamado mapa de programa. La idea es que la información que nosotros consignemos aquí nos ayude precisamente a realizar este listado de programa de áreas. Entonces, es importante aquí
vincular este trabajo con el trabajo del contrato que ha sido realizado de manera previa, atendiendo a los criterios de evaluación respecto a las intervenciones y respecto a otras situaciones que vamos a ir mencionando, con la idea de que en este mapa empiecen a aparecer menciones a los tipos de ambientes o los tipos de áreas que nosotros deseamos formen parte de nuestro proyecto. En el caso del entregable del contrato, más que nada son criterios, es decir, lineamientos respecto a cómo cumplir dichos criterios de valoración. Pero en este caso es necesario mencionar y empezar a hacer mención y a explorar en ese sentido los posibles ambientes o áreas o espacios que van a conformar nuestro proyecto. Entonces, en este mapa lo primero que vamos a hacer es empezar a explorar criterio por criterio, es decir, respecto al criterio A expresado en el contrato, qué tipo de espacios requiere nuestro proyecto para responder al criterio. Es decir, mediante qué espacios presentes en el proyecto damos solución a este criterio de aquí. Vamos a ir viendo que aparecerá de igual manera aquellos espacios que responden al criterio B. Y de manera sucesiva con cada uno de ellos. En un primer momento, lo que tenemos que hacer es nombrarlos. Y luego describirlos. Este mapa se va a empezar a poblar de los espacios que nosotros consideramos nos ayudan a hacer check o cubrir planteamientos respecto a cada uno de estos criterios y los sucesivos que se necesitan. De esa manera vamos a tener un panorama amplio de esta situación. No porque, digamos, esté hecho en un manual, sino porque usted está definiendo de qué manera, como diseñador y proyectista, responde a esta intervención específica que esperamos, por el tipo de análisis que se ha realizado, no es una intervención típica o fácilmente de ser catalogada, sino que es una cuestión bastante más compleja y que combina situaciones más que ser una cuestión reductiva. ¿Qué tal? Hasta ese momento, en este tema de empezar a evaluar esta situación respecto a los espacios que nosotros tenemos, fíjese que está resolviendo lo que provenga de los criterios de evaluación que realizó el equipo que definió que dentro de esa parte del sistema se requería dicha intervención. Pero puede ser que usted, como diseñador que es, tenga en cuenta algunas otras situaciones adicionales que dichos criterios no están obedeciendo. Empieza a darse cuenta que probablemente esos criterios priorizaban cierta mirada sobre la intervención, pero que no necesariamente cubren el total de la intervención. Entonces, ahí es donde usted puede empezar a situar algunas cuestiones extras, adicionales. Y acá es importante que empiece a pensar en esta condición que nosotros tomamos al inicio del curso respecto a espacios interiores, respecto a espacios intermedios,
y respecto a el espacio exterior. Y probablemente nuevamente pueda situar qué tipo de espacios interiores, qué tipo de espacios intermedios y de repente las relaciones con el exterior que usted podía plantear para complementar esta intervención. Tenga en cuenta que en este caso nosotros hicimos observación de una situación que ya conocíamos, pero en el caso de la intervención que usted va a realizar como proyecto, está pensando en intenciones complementarias a lo que ya evaluó respecto a espacios intermedios, espacios interiores, espacios intermedios y algún planteamiento respecto a la relación con el exterior que va a tener esta intervención. De esa manera podemos empezar a complementar dicha situación. Otro punto que usted podría tomar en cuenta para complementar esta situación de la intervención son aquellas prácticas que usted desea instaurar dentro de su propuesta, que eventualmente no aparecen en este mapeo inicial. Pueden aparecer parcialmente, pero usted puede darse cuenta que quizá con esto no basta. Entonces, ¿qué prácticas? Es decir, ¿qué funciones básicas, quizá de relación con el paisaje, quizá de relación con el espacio público, quizá para la función educativa de esta intervención, son necesarias incluir dentro de esta propuesta de programa? Y esto va a hacer que nuestra mirada sobre dicho programa sea bastante más amplia, es decir, empiece a tener ramificaciones diversas. Esta, digamos, lámina que se genera a partir de aquí es sumamente amplia, y mientras más amplia mejor en un primer momento, para luego pasar a priorizar cuáles son las situaciones específicas que nosotros creemos son las que engloban de mejor manera el cumplimiento de la función de esta intervención en el sistema. Entonces es una herramienta de exploración, es una herramienta en la que es necesario definir algunas cosas, es decir, yo tendría que tener claro por qué sitúo dicho espacio en respuesta a este criterio y qué va a aportar a la intervención en general. Si yo no tengo clara esa situación, luego no voy a poder priorizar. En este caso no estamos hablando todavía de áreas, en este caso estamos hablando simplemente de determinar cuáles son los espacios que van a ir componiendo nuestro proyecto. Ahora, ¿por qué es, digamos, bueno mantener la estructura de saber a qué criterio estamos atando la propuesta de cualquier espacio, o si lo estamos situando como una situación interior, o si lo estamos situando como una situación intermedia, o si es una consideración respecto a nuestra relación con el exterior, o si es respecto a una cuestión que está atada al tema de las prácticas que queremos que se den como funciones básicas dentro del proyecto? Porque si no tenemos esta, digamos, relación base y empezamos a priorizar sin tomar en cuenta esto, podríamos descuidar alguno de estos aspectos. Es decir, podríamos empezar a inclinar la balanza a cumplir uno o dos criterios descuidando los demás, o descuidando el pensar el espacio interior, o descuidando pensar el espacio intermedio, o descuidando este tema de las prácticas. Y en ese sentido nuestra propuesta carecería de el cumplimiento de dicho contrato o el cumplimiento de aquellas situaciones extra que nosotros deseamos añadir a la idea inicial que provenía de los criterios de esta evaluación de propuesta. Entonces, si mantenemos esta mirada, es decir, sabemos quizá que le podemos dar un mayor peso al criterio A, pero no estamos descuidando el criterio C, o no estamos descuidando el criterio B, o no estamos basando nuestra propuesta solo en los criterios que nos brindó el equipo que inicialmente evaluó dicha situación,
sino también a nuestras intenciones respecto a cualquier otra situación que nosotros le querramos añadir al proyecto. El siguiente paso es ya realizar, luego de este mapa de programa, el listado de ambientes y áreas, que de todas maneras es necesario porque nos lleva a un compromiso físico respecto al cumplimiento de esta situación. Primero mapeamos de manera abierta, priorizamos, verificamos que nuestra propuesta balancee el cumplimiento de todos estos objetivos y recién ahí, una vez que hemos priorizado, etc., pasamos a realizar el listado de ambientes y áreas, que ya es la última parte antes de entrar precisamente ya al tema de diseño específico.